Bueno, buenas tardes, estimados jóvenes. Qué gusto nuevamente volverles a encontrar por este medio. Qué gusto volver a saludarles luego de ya pasados los primeros parciales. Vamos a iniciar el contenido de este segunda parte del curso y contenido para nuestro segundo parcial, ¿verdad? Vean, con el tema del examen, queridos jóvenes, se realizó pues el día viernes pasado. Realmente este fin de semana yo tengo actividad en otra universidad y como les indico, pues yo me doy la tarea de revisar cada uno de los exámenes. En realidad, el día de hoy tuve un poco de tiempo para poder iniciar a corroborar la revisión. Realmente no avancé mayor contenido, mayores exámenes, pero en alrededor de unos 22 que habré calificado. Pero sí, siempre me gusta en este caso irles dando pues el avance del mismo y sobre todo pues un promedio. En este caso, de los 22 que revisé un 30, ¿verdad? Felicito, fue una persona que sacó ya 30 puntos, ya tengo un 30, y también en este caso hay personas que han sacado menos de 15 puntos, ¿verdad? Hay una persona que sacó menos de 15 puntos, entonces están bien estirados los parámetros, pero viendo y haciendo un pequeño porcentaje, pues, más que todo para ver la media de la evaluación, me arrojó que la media es 24 puntos, ¿verdad? Esa media puede variar en el sentido de, pues hayan muchos más resultados arriba de ese porcentaje o que en este caso pues se mantenga, ¿verdad? Yo no creo que vaya a variar mucho porque la mayoría que estuve calificando andaba y rondaba ese punteo, ¿verdad? 24, 26 y algunos menos de ello, pero es el promedio que me dio. Revisando 22 exámenes, hasta el momento es 24, ¿no? Entonces, para mí un 24 es una buena nota en este caso, ¿verdad? Es arriba del promedio. Y recordemos que lo importante ya es hacer esa cantidad de puntos necesarios para nuestra zona mínima, ¿verdad? Entonces, pero sí, les he de decir, ya calificó un 30 en esta sección, entonces, eh, no recuerdo si era hombre o mujer, soy bien sincero, ¿verdad? Solo como único va viendo en este caso las respuestas y viendo en este caso corroborando, pero yo esperaría, queridos jóvenes, que para el próximo lunes, según el reglamento, uno como profesor tiene 15 días, en este caso son hábiles, para subir la nota, ¿verdad? Para y otorgar la nota al estudiante. Yo realmente nunca me he llevado ese tiempo, ni siquiera cuando es presencial, ¿verdad? Entonces yo esperaría, si voy calificando, me da chance esta semana, tenerles notas el próximo lunes, ¿verdad? Entonces yo generalmente lo que hago es que doy mi clase ese día y luego hago mi respectivo cena y tipo 9 de la noche comienzo ya a subirlas al sistema. Como se los dije, yo lo hago de forma, pues conforme al reglamento en la página oficial, que es cartera virtual. Entonces, yo esperaría que más o menos entre 9:30, 10 de la noche del próximo lunes ya ustedes tengan su nota, ¿verdad? Entonces, los que pues se quieran desvelar un poco pueden ver en este caso, ¿verdad? Premio para el 30 puntos. Ahorita vamos a platicar de eso. Premio es que ya solo le falte un punto para su zona mínima, ¿verdad? En este caso, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? Más de que sigan adelante, ¿verdad? Ahorita voy a platicar de ese punto. Solo, como les venía diciendo, queridos jóvenes, creo que se fue un poco el video. Ok, ahí estamos. Como les venía diciendo, yo esperaría para ese día el lunes, tenerles notas tipo 10 de la noche, ¿verdad? 10 de la noche, si se quieren desvelar un poco, 10, 11 de la noche, ya estoy publicando la nota. Como se los dije en tema de cartera virtual, ya no hay ningún inconveniente, se están publicando en cuanto uno suba la nota y publique, es inmediato, entonces ya no va a haber ningún inconveniente en ese sentido. Y se los prometo, en este caso yo creería que para el día lunes, después de las 10 de la noche, ya están las notas subidas, ¿verdad? Y los que no se quieran desvelar, pues en este caso pueden verlo al siguiente día en ese sentido, si tienen que trabajar y si tienen que levantarse temprano, ¿verdad? Ahora con lo que decía su compañero, miren, la verdad es que yo siempre lo he dicho, los que me conocen, los que han tenido clase conmigo lo saben, yo siempre lo he dicho que al fin de cuentas un número de, de punteo viene siendo únicamente eso, un número, nada más, ¿verdad? Para mí, la verdad es que medir la capacidad intelectual de un estudiante, medir la capacidad
de análisis, de interpretación jurídica que tiene, la verdad es que hacerlo con una nota es sumamente difícil y llegando hasta lo imposible. La verdad es que la nota siempre ha sido yo de la idea de que es una nota de promoción nada más, pero no mide las cualidades y la parte intelectual del estudiante, y que a fin de cuentas eso es lo más importante, porque yo siempre he dicho, o sea, aquel que saca 60, aquel que saca 61, la única diferencia es que uno ganó y uno perdió, pero los dos saben lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo motivo, ¿verdad? En este caso, yo no he dado nota, pero motivo a los que ustedes ya mismos creo que son sus mejores jueces, saben perfectamente cómo les fue, ¿verdad? Entonces, motivarles a que si ustedes consideran que les fue mal, eh, que se preparen para el segundo parcial, tienen todavía una segunda oportunidad para levantar esa nota. Yo tuve un estudiante que tenía 5 puntos en su primer parcial y luego sacó 40 en el segundo, 45, ¿verdad? Ya un 45 para llegar a un 61 realmente era una nota que ni siquiera tenía que sacar el punteo completo en el final. Entonces, los motivo, ¿verdad? En este caso, a que si tienen una mala nota, pues no se desanimen, al fin de cuentas siempre va a suceder que tenemos esos errores o obstáculos en nuestra vida y tenemos que superarlos. Al fin de cuentas eso es, ¿verdad? No nos quedamos ahí donde estamos, tenemos que saltarlos. Y si tenemos una buena nota, pues en este caso, simple y sencillamente no confiarnos, pedir para el segundo pasar una mejor nota y ya con la tranquilidad de esas dos notas, posiblemente ya esté cerca de ganar la clase o ya la haya ganado y solo se somete al examen final para sacar, en este caso, los últimos puntos necesarios o en su defecto, ¿verdad? Querer sacar la mejor nota para tener al menos arriba de una nota que a fin de cuentas eso va importando mucho para el promedio al final de toda nuestra carrera, ¿verdad? Es muy, muy importante eso. Bueno, como les digo, notas día lunes, les prometo, después de las 10 de la noche, ¿verdad? Y si alguien no se examinó, queridos jóvenes, yo sí lo dije aquí en clase, la única, ahí sí que la única opción en este caso, según el reglamento, es por un caso de fuerza mayor que sea comprobable. Casos de fuerza mayor, ahí mismo lo dice el reglamento, en este caso enfermedad, muerte de un familiar directo. En ningún momento el reglamento establece casos por trabajo, ¿verdad? Entonces, si alguien no se evaluó, se puede quedar al final, yo me quedaría con ellos. Voy a terminar un poco rápido hoy la clase para quedarme con las personas que soliciten examen extraordinario. Y de una vez lo anticipo, el examen es una sesión así como estamos hoy, ¿verdad? Hago una sesión, lo único que es una sesión ya grabada, ¿verdad? En este caso se graba la sesión. Ahí yo haría las preguntas necesarias, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30 preguntas. Y en el entendido que, así como lo hacía yo presencial, eso es presencial, la única diferencia es que es por medio virtual, ¿verdad? Entonces, esa sería la condición y demostrar, ¿verdad? Demostrarlo, es evidente que si hay un fallecimiento de un familiar directo, pues ahí tenemos el certificado de función, y si es por una enfermedad, es evidente que una gripe es imposible la que nos vaya, solo que sea en este caso ya una influenza, porque hay influencias muy fuertes, pero que sea comprobable una receta, en este caso un certificado médico, la receta que ampare la medicina que habrán en este caso tomado, ¿verdad? Nada más en ese sentido, ¿verdad? Bueno, y es más, aparte de todo, el examen se realizó a una hora ya fuera del horario que normalmente recibimos clase, a partir de las 19 horas normalmente. Entonces, creería yo que estaba casi que fuera del horario de labores, ¿verdad? Si no, en este caso, no fue realmente decisión mía, sino que fue una decisión de la coordinación. Hacer primero en algunas secciones a las 6 y luego a las 7. Por eso es que se realizó a las 7 con nosotros, ¿verdad? Pero como les digo, felicito, yo creería que a la mayoría, ¿verdad? Andarán por ese rango, ¿verdad? 24 puntos. Y felicito en ese sentido, pues primero por haberse realizado el examen, porque al fin de cuentas ya este sería prácticamente ya casi su examen, ¿qué? O sea, estamos hablando de más o menos su examen 10, ¿verdad? 10 exámenes en este caso de la carrera, incluyendo pues todos los exámenes que ya se realizaron en el primer semestre, ¿verdad? Entonces, sobre todo en este curso, los felicito y a seguir adelante, ¿verdad? A seguir adelante. Voy a hablar acerca del segundo parcial y iniciar con los temas. Voy a incluir en este segundo parcial dos temas que ya no pude analizar, realmente analizar, y en el primer parcial. La verdad es que yo los pude haber incluido, haberles dicho, bueno, esto lo pueden leer en el libro, pero realmente no, realmente ese nunca ha sido mi fin. Creería yo que no es una parte pedagógica correcta,
¿no? En este caso, de un tema que no se da y solo a mandarles a leer, que al fin de cuentas, yo siempre lo he dicho, leer cualquiera que pueda leer y escribir lo puede hacer. Una ley cualquiera que puede leer y escribir la puede leer. La diferencia es el análisis, la interpretación, la discusión que puede surgir a raíz de esos temas. Entonces, siempre he sido partidario de que si no logro dar ese tema, simple y sencillamente lo dejo para el final, ¿verdad? Para después, para el segundo parcial o para el final, ¿no? Pero creería yo que juntando los temas del segundo parcial con este tema, que a fin de cuentas son temas cortos en realidad, concretamos muy bien todo el contenido, ¿verdad? Y nos quedaríamos ya solo para la parte final. Entonces, vamos a iniciar, queridos jóvenes, con un tema que habíamos hablado y ya habíamos visto en la diapositiva pasada en este caso, ¿verdad? Es el tema, creo que hay una pregunta en el chat, permítanme, no vi qué pasó. No, para servirle, Jason, para servirle, ¿verdad? En este caso, al final de cuentas, yo me debo a ustedes, queridos jóvenes, no tienen nada que agradecer, no tienen nada que agradecer, yo estoy para ustedes, eh, y sobre todo en este sentido de incitarles a que les guste, que amen esta carrera, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una carrera muy bendecida, es una carrera que les va a abrir las puertas a muchas opciones laborales y sobre todo en este caso un mejoramiento personal, individual y sobre todo también familiar. Y que yo siempre he sido de esa idea que Dios jóvenes al final si yo logro hacer un cambio en el estudiante, voy a lograr hacer un cambio en una familia, que posteriormente ese cambio se repercuta en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y tarde o temprano tendremos la sociedad que todos queremos, ¿verdad? A fin de cuentas, no es una sociedad consumista la que todos queremos, es una sociedad en paz, una sociedad en la cual podamos salir a trabajar sin el miedo de que nos asalten, sin el miedo de que perdamos la vida, en la sociedad en la cual pues ese trabajo nos dé los suficientes medios económicos para alimentar a nuestra familia. Al fin de cuentas, eso es creo lo que todos en un momento esperamos y anhelamos, ¿no? Entonces, insisto, no tienen nada que agradecer, ¿verdad? Para servirles a ustedes y así como fui estudiante, ¿verdad? Entiendo al estudiante, ¿no? Ya hace rato, les digo hace rato también, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, más que profesor, intento ser también esa palabra que a fin de cuentas a mí no mucho me parece, porque es una palabra que creo que más enfocada en el ámbito de educación ya preprimaria, primaria, o diversificado, no tanto en el ámbito universitario, pero al fin de cuentas está bien enfocada el tema de facilitador, ¿verdad? A fin de cuentas, facilitar ese medio de aprendizaje. Bueno, vamos al tema del hecho jurídico y el acto jurídico, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Al fin de cuentas son acciones, ¿verdad? Son manifestaciones de voluntad, pero de una u otra forma son sucesos que ocurren dentro de la sociedad y que conlleva o no conlleva consecuencias jurídicas. Vamos con el primer concepto, un hecho jurídico, ¿verdad? La diferencia es que en el caso del acto jurídico solo es del hombre. El hecho jurídico puede ser una acción del hombre o de la naturaleza, que es independientemente de su voluntad, o sea, es independientemente de la voluntad del hombre y de la naturaleza, pero produce consecuencias jurídicas. Vean, por ejemplo, en este caso, lo acontecido este fin de semana en todo el área sur de nuestro departamento de Guatemala, ¿no? O sea, era increíble la cantidad de agua que estaba cayendo y en cuestión 15, 20 minutos esa cantidad de agua hace destrozos, ¿no? Hace destrozos. Muchos, tal vez ustedes vivirán en el área de Villanueva, de San Miguel Petapa, y todas las áreas circundantes y pudieron haber observado todos los sucesos ocurridos a raíz, ¿verdad? De un fenómeno natural. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en las cuales fenómenos, entonces, o sea, el tema de la lluvia es un tema que vamos a encontrar en todo el mundo, en distintas épocas del año, y que es un hecho repetitivo, ¿verdad? Que ya no debería causar estos estragos en virtud de que año con año podría, en este caso, en vez de ser un plan de reparar lo que se arruina, sino que prevenir que suceda. Pero bueno, nuestro país tiene esa situación incómoda, pienso yo, de que no prevemos, sino solo reparamos lo que sucede. Pero bueno, entonces,
esta cantidad de agua que cayó, ustedes ya vieron los sucesos en redes sociales, o tal vez ustedes mismos lo pudieron observar en sus comunidades, lo que conlleva, ¿verdad? Cuando hay lluvia, no necesariamente debe haber una inundación, no necesariamente debe haber un desbordamiento de un río. La lluvia en este caso es un fenómeno natural, ¿verdad? Que no necesariamente va a producir consecuencias graves. Cuando es una lluvia como las últimas lluvias que han caído, sobre todo en el área sur, lo que ocurre o lo que sucede es, queridos jóvenes, que van a ocurrirse consecuencias, ¿verdad? Sucesos que aunque posiblemente o previsiblemente pudieron haber sido previstos, la situación emergente produce consecuencias jurídicas. Pueden haber sido pérdidas materiales, pérdidas humanas. ¿Y qué sucede? ¿Y qué ocurre con esto? A fin de cuentas es una acción de la naturaleza. No necesariamente toda lluvia va a implicar una inundación, un desborde de ríos, pérdidas materiales, pérdidas de gente, pérdidas fallecimientos de personas. No. Lo que ocurre es que es independiente de lo que ocurra, de lo que suceda de la voluntad, pero conlleva consecuencias jurídicas. El tema de crear en este caso ahora lugares de albergue para personas que sufrieron de alguna u otra forma en sus viviendas, o pues hasta el momento no se ha sabido, se los he pensado, hoy estuve sumamente ocupado, salí todo el día, estuve en varias audiencias y no he veído, le soy bien sincero, si usted me dice una noticia importante hoy, no la sé, ¿verdad? No la sé, porque realmente ni siquiera poder ver el teléfono algunos minutos para poder refrescar ahí sí que esa conexión con la realidad, ¿no? La verdad es que no la sé. Usted me agarran, ¿no? Y me dicen qué suceso ahí importante, no lo sé. ¿Verdad? Sinceramente no lo sé. Pero les digo, hasta el momento, no, al menos hasta ayer, no había escuchado yo que hubiera habido alguien que hubiera muerto por estas inundaciones. Lo que sí observé, ¿verdad? Es el desbordamiento del río Platanitos, el tema de los daños materiales a varias casas que hubieron, varias casas que en algún momento ya fueron declaradas en alto riesgo y que terminaron yéndose al río, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Hay consecuencias jurídicas, hay pérdidas materiales, pero eso, o sea, las últimas lluvias que habían habido, o sea, habían habido crecidas de ríos, inundaciones, pero no precisamente como el último fin de semana, ¿no? Entonces, esos son hechos jurídicos, porque son de la naturaleza. E independientemente de la voluntad, que al fin de cuentas la naturaleza no tiene voluntad, pero su ocurrencia conlleva consecuencias jurídicas, ¿no? El mismo suceso, por ejemplo, en el tema cuando por eso es que ustedes, por ejemplo, en un accidente, o sea, en la calle, les dicen hechos de tránsito. O sea, ¿quién en su sano juicio va a agarrar un vehículo y decir, bueno, hoy me voy a ir a chocar, ¿verdad? Hoy quiero chocar, o sea, quiero ir a chocar tres carros, ni que estuvieran jugando en la feria, en los carros chocones, pues, ¿verdad? O sea, ¿quién en su sano juicio lo va a querer? Nadie. ¿Ya? Ahora bien, ya cuando andan con sus tragos, ahí sí ni modo, ¿no? O sea, no es que no lo quieran, simplemente no tienen la capacidad mental para razonar que estando en esa condición puede, porque no es que vayan a ocurrir, pero puede en un porcentaje muy alto ocurrir un hecho de tránsito. Entonces, ¿qué sucede? Son sucesos, son acciones que producen consecuencias jurídicas, ¿verdad? No necesariamente tiene esa voluntad la persona de ocurrirlas, de que sucedan, pero se llevan a cabo. Entonces, por ello es que se les llama hechos de tránsito, ¿verdad? Al fin de cuentas, es un hecho, puede ser del hombre naturaleza, pero que no existe voluntad para realizarlas. Pero aunque no exista voluntad, sí produce esas consecuencias jurídicas. Vean la diferencia. O sea, no existe la intención de hacerlo, pero ocurre, ¿verdad? Ocurre. Por ejemplo, imagínense ustedes el tema de un embarazo, ¿verdad?
Al fin de cuentas, un embarazo va a proceder, o sea, tienen siendo acciones del hombre, de la naturaleza, independientemente de su voluntad, pero sí van a producir consecuencias jurídicas, ¿verdad? Va a haber un nuevo ser, se va a dar el alumbramiento de un nuevo ser humano, ¿no? Yo les digo, o sea, y siempre ha sido esa idea, y se los he compartido desde que usted me conoce el semestre pasado y se los vuelvo a indicar. Vean, el tema de los mecanismos o medios de control en el tema sexual, ¿no? O sea, al fin de cuentas, en nuestro país esto es todavía un tema muy tabú, que muchas personas no quieren que se toquen esos temas, que consideran que son aspectos que muy internos de la familia, que no deben tratarse en una escuela o en un instituto, y que en este caso hasta puede ser que manifiesten repercusiones de carácter religioso. Bueno, yo respeto ese pensamiento, ¿verdad? Pero vamos a esto, o sea, la realidad es otra. La realidad es que muchos jóvenes en la actualidad, en este caso, están teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? O sea, de una u otra forma, ¿verdad? Están teniendo relaciones sexuales. Vamos a, no sé quién, perdón, no vi el mensaje, perdón, disculpen, o sea, bueno, nosotros los viejos también. Bueno, ok, la verdad es que va para todos, va para todos, soy bien sincero. Vamos a esto. A fin de cuentas, la realidad es que, miren, yo me sorprendo, ¿verdad? Yo no me siento de edad avanzada, soy bien sincero, ¿verdad? O grande o viejo, como usted. A fin de cuentas, esa palabra viejo a mí no me gusta, ¿verdad? Más de la palabra ese, mi querido viejo, esa canción es hermosa, la soy bien sincero, pero la palabra viejo para mí es algo abusivo, sinceramente, ¿verdad? Es una persona ya avanzada, una persona ya con bastante tiempo de experiencia, pienso yo, para mí, ¿verdad? Vean, yo tengo 37 años, ¿verdad? El otro año cumplo 38. Y muchas de las situaciones, vean las diferencias, por ejemplo, sin ir tan lejos, mi hermano que tiene 23 años va a cumplir aquel este año, ¿verdad? Hay muchas de las cosas con las cuales yo platico de cómo fue mi relación eh, de cita, por ejemplo, con mi esposa, la que en ese momento fue mi novia, cómo eran las actitudes en ese momento de cómo pagamos, cómo, o sea, al fin de cuentas uno invitaba y ha cambiado todo eso. O sea, yo me sorprendo, yo platico con mi hermano, digo, hay tanta diferencia en cuestión de qué, 14 años, 13 años de diferencia, y sí es bastante, ¿verdad? Y le digo ahora, por ejemplo, la verdad es que yo tuve a bien ser profesor de un instituto público, en el cual, pues sí, observé ciertas actitudes que para mí eran totalmente equivocadas, ¿verdad? Llegar hasta el momento de a una muchachita se le tuvo que expulsar porque ingresó el novio en una, de las o sea, en una fiesta que se hizo y ingresa el novio porque podían ingresar a personas, terceras personas que no necesariamente fueran estudiantes. Ingresa el novio y la muchachita se expulsa porque estaban teniendo relaciones sexuales en el baño de señoritas. Entonces, hay ciertas cosas que a veces me cuesta entenderlas. Y en ese momento tenía yo que como 21 años, 22 años, y cuando yo di clases ahí en el Federico Mora, había tenido unos 23, hasta 24 cuando fue eso de la señorita esta. Me costaba entenderlo, ¿verdad? Me costaba entenderlo. Entonces, la realidad es que hay una infinidad de personas, ¿verdad? Que están teniendo relaciones sexuales. Es muy difícil. Sería para mí, la verdad es que yo que caso, o sea, que yo soy notario y caso, la verdad es que de 10 parejas que yo caso, una tal vez, porque tengo que hacer la pregunta respectiva si no han tenido relaciones de hecho, una tal vez me dice, miren, no, aquí están los certificados médicos, ¿verdad? De 10. Y eso hace, yo tengo una vez como un año y medio, 2 años de no casar. O sea, estamos hablando de que posiblemente ya ninguna, pienso yo, ninguna. Ya es más, le evito mejor preguntar porque ya de una vez sé que ya van avanzados en ese aspecto. Entonces, ¿cuántas relaciones sexuales se tienen y cuántos embarazos en este caso resultan? Cuando hay un embarazo deseado, miren, en este caso es un proceso que entre la pareja tienen esa aceptación, ese deseo. Pero muchas de 10 relaciones sexuales posiblemente
cuántas realmente queramos tener un embarazo, ¿no? O sea, cuántas realmente ya no estamos como los abuelos, como los bisabuelos, ¿no? O sea, hay videos que se ven cómo le hacían, ¿no? O sea, 10 15 hijos, ¿no? O sea, todavía nuestros abuelos con 3 4 hijos, 5 hijos. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo que en paz descanse, mi abuelo Chepe, tuvo siete hijos, ¿no? O sea, yo tengo 6 tíos. Eh, Vamos a esto, entonces, y ahora, por ejemplo, mi generación, o sea, les digo, o sea, aquí hay de todo. A mí, al menos donde yo tengo amigos que no tienen hijos, yo tengo amigos que tienen 3 o 4 hijos, y tengo así conocidos, y como yo, que solo tenemos un hijo, ¿no? Y estamos pensando en otro, pero el tema económico cuesta. Vamos a esto. La situación deriva que en muchas ocasiones una relación sexual es únicamente el acto como tal. No quieren un embarazo. A fin de cuentas, la idea del acto sexual es porque es la forma de procrear para el ser humano, pues, ¿no? Pero no quieren un embarazo. Pero ¿qué ocurre cuando entonces se da ese embarazo no deseado? Va a pasar consecuencias jurídicas. Partiendo de esa idea de Estado, ¿verdad? En este caso, Estado, y partiendo de la idea de un Estado muy protector todavía nuestro, está el tema del aborto, pues, ¿no? Pero vamos a esto, o sea, va de una u otra forma, aunque no haya independientemente de la voluntad, porque hay personas que sí quieren tener relaciones sexuales porque quieren un embarazo, ok, ahí sí hay una acción. ¿No? Y lo más contradictorio es que en ocasiones cuando uno se desea, cuando lo desean, no sucede. ¿No? Hay niños en este caso que están teniendo relaciones a los 12 años y ya resulta un embarazo. Primera relación sexual que tienen y uno es embarazado. ¿No? Hasta han sacado en este caso muchos comunicados con ese tema, han intentado cambiar. Por ejemplo, por eso es que ahora se reformó el tema de no matrimonio entre menores de edad, por ejemplo, ¿verdad? Para ir intentando parar este problema que tenemos. Pero bueno, vamos a esto. El hombre o la naturaleza siempre van a realizar distintas actividades o distintos hechos. Cuando esto produce consecuencias jurídicas, independientemente de la voluntad, nos encontramos ante un hecho jurídico. El acto jurídico ya no es de la naturaleza. El acto jurídico solo es del hombre. Porque aquí sí hay una actitud manifiesta, una voluntad manifiesta de crear derecho, de modificar un derecho, de extinguir o transferir un derecho. Van a comprar una casa. Bueno, vamos a formalizarlo en una escritura pública la compra-venta. Vamos, en este caso, a contraer matrimonio, ¿ok? Vamos a formalizarlo en un acta de matrimonio que se protocoliza y después se envía el aviso circunstancia renal. Existe, existe esa manifestación, ¿no? Entonces vamos a eso. El acto jurídico sí existe la intencionalidad de crear derecho, ¿no? Ok, continúa entonces, queridos jóvenes. ¿Qué vamos a tratar acerca del acto jurídico? A fin de cuentas, lo que nos interesa o el ámbito muy general de esta clase es tratar el tema de los actos jurídicos, que es lo que más nos va a importar en nuestra carrera. Hay ciertos requisitos para que este acto jurídico surja, nazca la vida jurídica y por tal motivo, en ese sentido, no se cree en este caso una nulidad sobre el mismo. Número uno, la voluntad, ¿no? Es esencial, es esencial. Nadie puede obligarlo o coartar esa libertad porque estaría violentando ese primer requisito, la voluntad. Si ustedes no desean hacerlo, simple y sencillamente no se realiza el acto jurídico. La voluntad es esencial. El siguiente, en este caso, es el objeto. ¿Sobre qué recae el derecho? Al fin de cuentas, este objeto, esta cosa puede ser cualquiera, puede ser cualquiera, ¿no? Vamos a esto. El derecho, como lo hemos visto en clases anteriores, el semestre pasado, es realista, es objetivo, ¿no? Debe realizarse sobre cosas ciertas. Alguien me dijo y me hizo una pregunta que yo la vi muy buena, pero mire, me dice, y cuando vamos a negociar sobre sembradíos que aún están plantándose, y yo, tiene razón.
No es una cosa que aún sea cierta porque se está plantando, pero vamos a esto. Se hace el negocio sobre lo que puede ocurrir, ¿verdad? Imagínense ustedes, se hacen las previsiones, ¿verdad? Imagínense una cosecha que no se logre, ¿verdad? Puede en ese sentido, pues, pagarse un daño y perjuicio ocasionado. Pero entonces, sí se sabe, sí se conoce esa cosa cierta sobre la cual va a recaer la negociación, sobre la cual va a crearse el derecho, ¿verdad? No algo que no tenga claridad, que no tenga realidad, que allí en ese sentido no, ¿dónde está el objeto de eso? ¿Dónde está esa cosa? ¿No? Si es una planteación, es cierto, no la vemos ahorita, ¿verdad? Va a ir tratándose por un plazo determinado, por un tiempo, pero ¿qué sucede? O sea, si hay un suceso que no logre la plantación crear, ¿verdad? Que no florezca, que no da sus frutos, hay una previsión previa y que en este caso pueda establecerse un daño y perjuicio y pagarse el mismo, un resarcimiento como tal, ¿no? O sea, siempre hay una cosa real sobre la cual va a recaer, ¿verdad? La causa es el motivo que lo induce a uno u otro a hacer cualquier actividad, le soy bien sincero, ¿verdad? La causa puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Ahí sí la causa es muy personal, ¿verdad? La causa es muy personal. Cada quien ve cuáles son sus motivos por los cuales lo va a realizar. Yo les digo, por ejemplo, he tratado a muchos clientes que lastimosamente, y eso tal vez ahorita ya no sucede mucho. La verdad es que los últimos, ¿qué les diría? Tal vez 9 meses, 10 meses, tal vez el año, ya no ha sucedido. Pero les contaba a sus compañeros hace 2 años, cuando llegábamos a este punto, les decía, miren, lastimosamente atendía esta semana a una persona que tiene a su hijo grave de COVID, ¿verdad? Está en un sanatorio y para pagar las medicinas y el tratamiento va a tener que rematar su casa, ¿verdad? Entonces vendió su casa, uno lo vendió, ¿verdad? Lo remató la casa, otro cliente que tuve, en este caso la hipotecó, ¿verdad? Eh, no fue suficiente la hipoteca, tuvo que sacar en este caso otro terreno, ahí si no lo hipotecó, lo sacó en venta. Entonces, tratar a estos clientes que en este caso hacen las ventas de emergencia de sus bienes, al fin de cuentas es lamentable. Yo lo veo al fin de cuentas lamentable porque son personas que conozco, que he tenido varios años como clientes, pero al fin de cuentas la vida es mucho más importante que cualquier bien material. Entonces, pues les decía a su compañero hace un par de años, lamentable, ¿verdad? Yo tuve que atender en ese momento difícil. Eh, lo lamentable de todo es que de uno de ellos, el hijo, uno de los clientes sí se salva, el otro era la esposa y no se salvó lastimosamente. Entonces, les contaba la historia en ese momento que cuáles son los motivos que influyen para que ocurra el acto, realmente es independiente, ¿verdad? Al final de cuentas, como notarios, lo que debemos hacer es ser conscientes, coherentes con nuestro cliente, sinceros en ese sentido, y pues apoyarles en el momento, porque a fin de cuentas para eso estamos, ¿verdad? Para dar forma y voluntad legal a esa decisión que han tomado. Y sobre todo, en el último punto es muy importante, el tema de las solemnidades. Si hay un proceso que debe cumplir una solemnidad y esa observancia debe existir, debe llevarse a cabo. De lo contrario, ¿qué pudiera suceder? Que el acto sea inexistente, que no se haga a cabo. Yo les contaba, por ejemplo, varios sucesos en los cuales, imagínense, yo se los digo, o sea, se los he dicho aquí en toda la clase. Compramos un vehículo y nunca hacemos el traspaso. No es nuestro, jóvenes, ¿verdad? No es nuestro. Tenemos únicamente la posesión del bien mueble, nada más, ¿verdad? Del vehículo. Pero si nunca hacemos el traspaso, X o Y motivo, nos llegan a confiscar el vehículo, nos consignan el vehículo, vamos a necesitar obligatoriamente a quien nos vendió el vehículo, el propietario. Y imagínense si el propietario no haya hecho el traspaso, sino que se lo haya comprado a otro, que en este caso recibimos el vehículo de un tercero. ¿Cuándo vamos a encontrar quién nos va a firmar, en este caso, para la devolución del vehículo? Entonces, son sucesos que necesariamente llevan aparejado una solemnidad.
porque lo contrario no nacen en la vía jurídica, pueden hacer lo inexistente, ¿verdad? ¿Dudas? Ok, continúo, muchas gracias. Vamos con el siguiente punto, queridos jóvenes, el tema de cómo se clasifican estos actos jurídicos. Por ejemplo, puede ser unilaterales, ¿verdad? En este caso, solo una parte llega a esa voluntad, aunque pueden ser varios sujetos los que interactúen. El tema de tramitar un DPI, ¿verdad? En este caso, un mayor de edad, de forma individual, tiene un acto jurídico, ya solicitar su documento de identificación. Puede existir lícitos y ilícitos. En este caso, es entendible que el tema ilícito es porque es contrario a la ley, ¿verdad? Puede ser que existan, se desarrollen contrarios a la ley. Puede ser mortis causa o intervivos, quiere decir intervivos, o sea, entre personas vivas, o mortis causa por causa de muerte, ¿verdad? Estos dependen de la muerte de la persona. Puede ser, por ejemplo, un proceso sucesorio, ¿verdad? Derivado de la muerte de una persona en el cual no dejó, no decidió sobre sus bienes en vida. Pueden ser atributivos o no atributivos, puede aumentar el patrimonio o disminuirlo el mismo, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes, por ejemplo, para estas personas que vendieron sus bienes, tuvieron en este caso los dos sucesos, porque no aumentaron su patrimonio, sino que lo disminuyeron en bienes inmuebles, pero aumentamos, perdón, me dice que no se me entiende, voy a hacer una actualización, permítame un momento. No sé si se me escucha mejor ahora. Ahora se me escucha mejor. Hice una actualización del sonido, tal vez eso es lo que estaba molestando un poco, ¿no? Y si me sigue escuchando mal, compañera, lo que le pido es que cierre sesión y vuelva a iniciarlo, ya ingresa de forma automática sin que le moleste ahí el sonido. Puede ser eso que lo está afectando. Gracias, compañero. Gracias, es muy amable. Bueno, como les decía, ok, fue por un momento, dices, muchas gracias. Como les decía, en este caso, pues en ese sentido, ellos tuvieron decrecieron su patrimonio en el tema de los bienes inmuebles, pero aumentaron en este caso el dinero disponible, puede ser por bancos o en este caso de forma en efectivo. Entonces, puede ser que en este caso, cuando contrario, ¿verdad? En este sentido, las personas que adquirieron el bien, ¿verdad? Adquirieron los bienes inmuebles, aumentaron en ese sentido también asimismo sus patrimonios y de los bienes inmuebles, ¿no? Como les digo, puede ser que se modifique o no se modifique, esto es más de un aspecto patrimonial como tal. Y el tema oneroso y gratuito depende de la voluntad de ambas partes. Por ejemplo, aquí lo podemos enfocar en el último tema que estábamos tratando en las últimas clases, el tema del mandato. El mandato, al fin de cuentas, es una decisión de un tercero de encaminar sus negocios o sus decisiones y que otra persona las realice. Puede ser que genera algún honorario por realizarlo o no, simplemente no, ¿verdad? Porque al fin de cuentas es familia, pues un hermano, una hermana, pues un hijo, una hija que está realizando las actividades, pues en este caso apoyando a su familiar directo, ¿verdad? También en ese sentido, queridos jóvenes, podemos, bueno, hablemos, por ejemplo, en este caso, de los requisitos. O sea, ya habíamos visto que cuáles son esos de cumplimiento, ¿verdad? Veíamos la voluntad, veíamos la causa, veíamos el objeto, etc. Bueno, para que se cumpla, debe haber tres elementos básicos. Estos son fundamentales. La voluntad, o sea, de los que vimos anteriormente, la verdad es que como vimos en este caso, cuál es la causa que motiva, la verdad es que es independiente. Pero los tres fundamentales serían la voluntad, que tenga capacidad para hacerlo, eso es muy importante. Imagínense, les decía, imagínense ustedes, hablemos de un bien de un menor de edad, ¿verdad? Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, como padres, compramos en nombre de nuestros hijos, ¿no? Podemos comprar sobre todo se compran bienes inmuebles, ¿no? Una casa o un terreno. Por ejemplo, bueno, ¿qué sucede? Vamos a esto. Dentro de ese aspecto, pues nosotros estamos ganando derechos, o sea, estamos representando a nuestros menores y ganando derechos en nombre de ellos.
Los menores de edad, en este caso, no se les puede llamar incapaces porque todavía no tienen la capacidad legal que la ley establece. Entonces, simple y sencillamente no tienen esa capacidad de ejercicio. En tal sentido, no podrían firmar, por ejemplo, una venta de sus bienes. A fin de cuentas, no tienen esa capacidad. Y es más, en bienes de menores, por ejemplo, a eso, ahí se debe hacer un trámite adicional en el cual se solicita a la judicatura que autorice el trámite de disposición de bienes de menores o interditos. El juez, analizando el caso, viendo las pruebas que han sido presentadas, autoriza o no autoriza la disponibilidad de ese bien, ¿no? Yo siempre digo a mis clientes, mira, dicen, bueno, voy a comprar el nombre de mis hijos. Ok, ¿cuántos hijos tiene? Tres. ¿Cuál es el menor? El menor ahorita tiene 2 meses. Ok, sepa usted que durante los siguientes 17 años con 9 meses, ese bien no se puede hipotecar, no se puede vender. A si no es previo a hacer un trámite de disposición de bienes de menores, ¿verdad? Y que tampoco le acredita que en este caso el juez le vaya a dar en este caso, la aceptación y la potestad para poderlo realizar, ¿verdad? A fin de cuentas, lo que busca el derecho es garantizar el bienestar del menor, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, yo soy sincero, les digo, miren, ¿por qué en este caso, ¿verdad? Sepa bien qué va a realizar, ¿verdad? Sepa bien qué trámite quiere realizar. Y para eso, en este caso, es que somos los notarios, pues para guiarles, para apoyarles en ese sentido. Porque no es solo comprar un bien en nombre de un menor, nos limitamos a poder disponer del mismo, ¿verdad? Yo siempre he dicho, bueno, si quiere, cómprelo usted a su nombre y cuando sea ya a partir de los 18 años, déleselo, ¿verdad? Si lo necesita, a fin de cuentas es su hijo y si se llevó bien, si lo van a necesitar, platique con él y lo pueden hipotecar si quieren, pero ya no es, ya es un trámite voluntario, ya en una declaración judicial, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y el objeto. El objeto tiene que ser totalmente lícito. ¿Ah? No podemos hacer negocios sobre cosas ilícitas. ¿Verdad? Yo decía, les contaba la historia hace algunas clases de este muchacho que compra un vehículo en Marketplace y resulta que el vehículo en este caso haya sido robado en otro país, ingresado a Guatemala, falsificado los documentos de identificación del vehículo, vendido a esta persona. Idealmente había una voluntad, sí, él quería comprar, había voluntad de otro, sí, quería vender, había una capacidad, ambos eran mayores de edad, ambos, en este caso, lo único que no era un objeto lícito, ¿verdad? No era un objeto lícito, en virtud de que en este caso estaba sencillamente sobre un elemento que no era factible su negocio. Creo que te va a hacer una tradición, por un momento. Disculpen, estaba haciendo la actualización, creo que ahí se me... A veces cuando, por ejemplo, el mismo sistema detecta que hay una interrupción de la señal, es mejor hacer la actualización para que no haya ningún inconveniente posterior. Bueno, el siguiente. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre o qué puede hacer inválidos los actos jurídicos? Son los famosos vicios a la voluntad. Iniciemos con esto, ¿verdad? Aquellos que afectan a la persona, su decisión libre. Puede haber un error, ¿verdad? Un juicio, un falso juicio que se forma en la cosa de un hecho basado en la ignorancia. En este caso, el ejemplo que les ponía, este muchacho compra el vehículo por medio de Marketplace y al fin de cuentas se forma un falso juicio de que el vehículo era legal, que no había ningún inconveniente, se basó más que todo en la ignorancia de la persona. Puede ser por la fuerza, ¿verdad? Aquí sí es una presión física o moral. Yo les digo, miren, por ejemplo, nadie los puede obligar a hacer lo que ustedes no quieran realizar, ¿verdad? O sea, de una u otra forma, si hay una presión, hay una fuerza, es una coacción y ese es un delito, ¿verdad? Entonces, esa puede ser practicada en contra de la voluntad de la persona, ¿verdad? Es muy claro en ese sentido. Dentro de ese aspecto también, y como otro concepto de un vicio de la voluntad está el dolo o la lesión. Bueno, vamos al tema del dolo. Ahorita voy, perdón, vamos a ver, Alfredo, solo vicio, no sé.
¿Qué sucede en estos casos que el vehículo es robado en otro país? Se lo cuento rápido, Alfredo. Hay reporte, o sea, cuando hay un vehículo que fue robado en otro país, puede ser que el vehículo tenga reporte internacional, ¿verdad? Entonces, les cuento así en resumidas forma. El vehículo debe ser entregado a las autoridades, ¿verdad? En este caso, el Ministerio Público es quien recoge el vehículo, a quien deben entregársele el vehículo en virtud de que en este caso es un vehículo que tiene reporte de robo internacional, que tiene alterado su chasis, que tiene alterado su registro en Guatemala y que en ese sentido no puede circular de ninguna forma. El proceso siguiente del Ministerio Público es inactivar el vehículo, hacer las averiguaciones necesarias cuál es el vehículo que realmente está con las características que indican ser, ¿verdad? Porque el vehículo, para así se lo fácil, de forma sencilla, habían dos, ¿verdad? Habían dos vehículos con las mismas características y uno de ellos era el que sí efectivamente había sido legal y otro es el que falsificaron todos los documentos. Entonces, este vehículo en ese sentido eh, se hace toda la averiguación, se hacen las órdenes, se solicita el control jurisdiccional, el juez emite las resoluciones que en derecho correspondan para que se hagan los cambios y se inactive ese vehículo. Ese vehículo puede pasar a veces hasta 5 o 10 años en un predio del Ministerio Público mediante se hacen las averiguaciones y luego de ello si hay una solicitud de evolución de una fiscalía de donde proviene la orden o donde emanó en este caso el reporte de robo, podría devolverse el vehículo, ¿verdad? Con el tema de la persona, lastimosamente, si se aclara el proceso, para él no va a tener ningún inconveniente porque al fin de cuentas es citada por la presunción de la comisión de algún delito, en este caso el tema de ir con un vehículo robado, aunque versa mucho su ignorancia en ese sentido. Entonces, si se demuestra todo estos o sucesos, la persona simplemente no sigue dentro de la investigación más que cuando se le cita una declaración en ese sentido, pero no está en este caso acusado ni de ningún delito. Lo único es que pierde el vehículo y pierde su dinero, porque ahí él debe hacer una denuncia luego en contra de los presuntos estafadores y en este caso, son denuncias que van indistintas, separadas. Una es el tema del vehículo y otra es el tema de la actitud fraudulenta que hicieron en contra de él. En resumidas cuentas, le soy bien sincero, cuando ocurre esto, la persona pierde el vehículo y pierde su dinero. Realmente llegar a identificar quiénes fueron es sumamente difícil. Utilizan DPIs falsificados, todos los datos son falsos. Las páginas de Internet, en cuanto hacen el negocio, las borran, borran registros, tienen personas contratadas de forma informática para que no sea sencilla la ubicación de la IP donde fue creada toda esta información y no son personas en este caso individual o que trabajan de forma individual, ¿verdad? Ya es un grupo, en muchas ocasiones hasta grupos en este caso de carácter internacional que trabajan en distintos países, ¿no? Entonces, la verdad es que lamentablemente yo le decía a este muchacho, mire, lo siento mucho por usted, porque yo recuerdo que él me comentó de que hasta haya sacado un crédito para pagar el vehículo, entonces lo siento mucho por usted porque ni tiene el dinero, ni tiene el vehículo y tiene que pagar el crédito. Va a ser lamentable, ¿verdad? Yo siempre he dicho, miren, la verdad es que les digo, la verdad comprar un vehículo ahorita en la época en la cual estamos es un riesgo enorme, es un riesgo enorme, un montón de estafas, un montón de estafas. No, no solo el tema de que les den un vehículo robado, no solo eso, el tema de que les venden, en este caso, un vehículo con ciertas características, particularidades, y realmente solo lo pintaron, lo enchularon, se podría decir, y la verdad es que el vehículo al fin de cuentas, no va a funcionar como idealmente uno esperaría, ¿verdad? Recordemos, yo siempre he dicho, el tema de los vehículos que son traídos de otros países, son vehículos que en gran medida han sido declarados de pérdida intermedia o total en otros países y que la verdad es que aquí al fin de cuentas los dejan impecables, porque al fin de cuentas eso sí tiene, ¿no? Los dejan impecables, pero solo es al fin de cuentas el tema del maquillaje, pues.
porque el motor es muy poco que les quieran invertir tanto. Al fin de cuentas, si no, no es negocio tampoco para ellos, pues, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia para buscar un vehículo. Y o si no, ¿verdad? El que tiene capacidad para poderlo hacer, mejor sacar un vehículo, aunque sea barato, pero al menos un vehículo nuevo, pues, en este caso. O este, no todos tienen esa capacidad, ¿verdad? De poder sacar un vehículo nuevo. Eh, pero sí es muy difícil, soy bien sincero. Yo por eso les digo, tengo años de no legalizar endosos de vehículos, ¿verdad? Tengo años de no hacerlo, porque da mucho, hay muchos, en este caso, yo no tengo más ningún colega que esté metido en un problema de esos, pero sí tengo conocimiento de varios notarios que están metidos en un montón de problemas porque han legalizado documentos de compraventa de vehículos cuando las personas ya a veces ni siquiera está viva, ¿no? En este caso. Bueno, entonces el tema del dolo, ¿verdad? El dolo en ese sentido, aquí sí existe esta imaginación fraudulenta. Solo quiero, perdón, el chat. Nehemías, no se me entiende, dice Nehemías. No sé si alguien más no me entiende, no solo fue un momento, perdonen. Solo fue un momento, no se me entiende bien, perdón. Ok, gracias, Gemari. Puede ser un momento, ok, ok. Yo tampoco, ok, ok, ya mejor, ok, gracias. Vean, al fin de cuentas, gracias a todos. Puede ser el tema de la lluvia a veces afecta bastante, ¿no? El tema de la lluvia a veces afecta bastante. Cuando sea así, en cualquier momento me pueden decir, al fin de cuentas nos puede ocurrir a todos. Yo lo que puedo hacer yo es hacer una actualización del audio, el sonido, el video. Y si con eso no mejora, puede ser ustedes, una actualización de ustedes. Pero a veces, por ejemplo, a mí se me detecta, esos son cosas de la señal directamente aquí se me tira el mensajito de problema. Eh, pero qué bueno que ya me tiene mejor audio, espero que me estén escuchando bien. El tema del dolo aquí sí es una serie de imaginaciones ya pensadas, o sea, es una actitud voluntaria, fraudulenta, para engañar a otra persona a que celebre un acto jurídico, ¿verdad? Contrario, por ejemplo, a lo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? En este caso, el que compra, lo compró en un sentido de desconocimiento, de ignorancia, pero el que vende sí tenía en este caso esa serie dolosa, ese pensamiento doloso, porque sabía que era un auto robado, que sabía que habían falsificado los documentos y aún así realiza el acto jurídico. Eso puede ser un vicio que afecta a la voluntad. Y la lesión cuando una persona resulta perjudicada porque ha percibido la otra no lo esperado, ¿verdad? Miren, yo siempre digo esto, cuando hacemos una compra, ¿verdad? Y recibimos un bien mueble, porque son bienes muebles que no son de nuestra satisfacción, tenemos todo el derecho de exigir el resarcimiento de ese daño o esa situación inesperada, ¿verdad? Miren, por ejemplo, yo les digo, les doy un consejo, ¿no? Si van a comprar un vehículo, perdón, un teléfono, por ejemplo, eh, que vayan a ser, por ejemplo, entregados por las dos compañías de teléfono, de telefónicas que hay en Guatemala, no lo vayan a hacer, no lo hagan ni en los meses, bueno, pueden hacerlo todavía al inicio del mes de noviembre, pero no más después del 10 o 15 de noviembre en adelante, hasta que pase el 15 de enero, la primera fecha. Y luego cuando son las fechas del bono 14, ¿verdad? No lo hagan en esas fechas. Eh, Les digo, primero por una experiencia personal que tuve y aparte de otros clientes que me han comentado, las dos compañías al tener tantas, o porque es cuando uno tiene más dinero, ¿verdad? Hace la compra del teléfono, ¿verdad? Y en este caso, pues dan ciertas facilidades para hacerlo estas compañías, pero sí me han dicho, ¿verdad? A mí me pasó también, sí me han dicho, y las personas que yo he atendido me han comentado, que lastimosamente los teléfonos tampoco es que están nuevos, pero no en este caso han sido como probados o ante tanto lote que se compra hay varios defectuosos, ¿verdad? Entonces es mejor hacerlo luego el 15 de enero, hasta antes del tema de los 15 días antes del bono 14, o hacerlo luego un mes. Por ejemplo, ahorita queda pasando esa histeria que hubo de bono 14 hace unos 3 meses antes de Navidad. Entonces es mejor guardar el dinero, ¿verdad? Y ir más tranquilo a hacer esa negociación. Es más, yo acabo de observarlo porque, eh, vean,
hace poco que sucedió, pero pues renové mi plan en una compañía de teléfono, me dieron un teléfono y malísimo el teléfono, malísimo, perdía señal en este caso. La verdad es que lo adquirí para la oficina, para usar ese número en la oficina y malísimo el teléfono, me había quedado a lo mejor con el que tenía antes, eh, perdía señal, no servía, lo llevé 3 veces a hacer el servicio técnico. Miren, fue tal ahí sí que no es acoso, pero mi insistencia, que al final de cuentas tuvieron que, en este caso, cambiarme el teléfono, ¿verdad? O sea, al fin de cuentas, hay un reporte, el último que mencionaba, que si el teléfono venía defectuoso, pero, vamos a ver, ¿verdad? La verdad es que, al fin de cuentas, uno creo, yo pasé 3 meses ahí sí que, como dicen, pura calía, yendo y viniendo, yendo, viniendo. El tiempo no me lo van a pagar nadie, pero al fin de cuentas no me voy a quedar con eso, ¿verdad? Y al final de cuentas aquí sí resulta una de las partes perjudicadas porque ellos reciben el dinero, pues, y el contrato no es a 18 sino que a 24 meses. Entonces, vamos a esto, bien tarde o temprano tenían que responder de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, recomendación, ¿no? O si no, guardemos poco a poco el dinero y vamos a comprar el teléfono mejor nuevo. A veces es un hecho mejor que meternos a un contrato. Miren, por ejemplo, ahora con el tema de los contratos de 24 meses, un contrato de telefonía, un contrato de cable, internet, la verdad es que, claro, está perdiendo mucho en eso, ¿verdad? O sea, la verdad es que eso sí, tampoco es que sea la mejor, tío, sigo insistiendo eso. O sea, yo quisiera que hubieran, aquí quitáramos esos duopolio aquí en Guatemala, pero está muy difícil, ¿verdad? Ojalá que algunos años suceda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente. Y ni me he dado cuenta, no. Vean, disculpen la hora que ya nos van a tomar más o menos primer por lo menos que sea tomar aliento para una clase. No me doy cuenta la hora, disculpen. Bueno, me quedo hasta acá, me quedo hasta acá. Qué gusto haberles saludado, haber nuevamente compartido con ustedes. Nos encontramos el próximo día de clases y pues a seguir adelante. ¿Verdad? Feliz inicio de semana, a echarle ganas esta semana de trabajo. Un abrazo, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos.